Hola chicos, ¿cómo están? Pues vamos a seguir con nuestra siguiente clase que va a ser músculos de la espalda y piso pélvico. Espero que hayan realizado sus tareas. Les encargué un manual de músculos, no sé si se los encargué, pero vamos a realizar un manual de músculos de todo el miembro y superior. Después yo les explico cómo va a ser el manualcito. ¿Sale? Mientras tanto, vamos con el dorsal largo. Eh, el origen de este músculo va a ser en la fascia lumbosacra, en la cresta del sacro, y su inserción va a ser conforme se va insertando en la apófisis transversa de las caras laterales de las costillas hasta desde la apófisis transversa de las 5 primeras vértebras dorsales y la última va a estar hasta el músculo transverso del cuello. ¿Sale? Entonces dorsal largo, su nombre lo dice, dorsal largo. Va a estar pasando por toda la zona dorsal. Su función es unilateral, va a ser inclinación, rotación hacia el mismo lado, y de forma bilateral va a ser extensión y hiperextensión de la columna. ¿Vale? Ese es el largo. Entonces va a entrar hasta de las crestas ilíacas hasta casi, conforme va subiendo, se va insertando en las costillas hasta casi cervical 5. ¿Sale? Vamos a tener el músculo cuadrado lumbar. Su origen es un tercio posterior de la cresta ilíaca y fascia lumbar. Su inserción, el borde inferior de la 12ª costilla, que aquí lo tenemos, y la apófisis costiformes lumbares, ¿vale? Todas las laterales. Su función va a ser inclinación lateral del tórax, descenso de caja torácica, elevación de la hemipelvis. ¿Vale? Entonces aquí, así como el movimiento de cadera. Su inervación va a ser nervio torácico lumbar. Y aquí lo tenemos, esta es una vista anterior, antero-posterior. ¿Sale? Entonces aquí se ve en la cresta ilíacas hasta la 12ª costilla. Seguimos con el iliocostal lumbar. Su origen va a ser en el canal lumbosacro, tercio posterior de la cresta ilíaca y articulación sacroiliaca, fascia lumbosacra L3 a S3, inserción en la zona posterior, las últimas 6 costillas. Su función va a ser unilateral, la inclinación y rotación hacia el mismo lado, y bilateral va a ser extensión de columna. Inserción, ramas posteriores de los nervios espinales. ¿Vale? Entonces, aquí lo vemos, que es el músculo iliocostal. Aquí lo tenemos, es este. Muy bien. Seguimos con longissimus del tórax. Va a tener su origen en la cara dorsal del sacro, en las apófisis espinosas, vértebras lumbares. Sale pues, su inserción va a ser las apófisis transversas de las vértebras torácicas, se van a ir insertando, y su función va a ser unilateral, inclinación lateral de la columna vertebral, y bilateral, extensión de la columna. Acuérdense que varios músculos van a tener la misma función,
porque uno solo no realiza la misma acción. ¿Sale? Muy bien. Vamos con la fascia toracolumbar. ¿Qué es la fascia? Es una estructura de tejido conectivo que actúa en forma de ligamento y aponeurosis de la región lumbar. Se extiende desde las crestas ilíacas y la parte posterior del sacro hasta la región de las vértebras torácicas. Envuelve la musculatura paravertebral. Sirve como inserción para algunos músculos de la espalda. ¿Vale? Entonces, en esa fascia se va a formar esa fascia porque se van a insertar varios músculos. ¿Vale? Entonces, inserción de músculo con hueso, vamos a encontrar ligamentos. ¿Vale? Pues, entonces esa es la fascia, nos va a ayudar mucho tanto sacro hasta dorsales. Seguimos con el psoas ilíaco. Su origen va a ser borde interno de la cresta ilíaca. Su inserción va a ser trocánter menor del fémur. Su función es flexión, aducción, rotación interna de cadera e anteversión pélvica. ¿Vale? Entonces, este psoas ilíaco nos ayuda a hacer flexión, aducción, rotación interna y todos los movimientos que hace la cadera. El psoas mayor su origen va a ser caras laterales de la vértebra T12 a L5. Su inserción va a ser en el trocánter menor del fémur. Aquí vemos el trocánter menor. Y su función va a ser flexión, aducción, rotación interna de cadera, anteversión pélvica, hiperlordosis lumbar. ¿Vale? Muy bien. Entonces estos son los más importantes, no vamos a ver todos, pero son los más importantes que debemos de tomar en cuenta o los más palpables o que su función sea los movimientos básicos que hace nuestra columna como flexión, extensión, rotación, flexión lateral izquierda, flexión lateral derecha. ¿Vale? Todos estos músculos nos van a ayudar a hacer todos este tipo de movimientos y cuando tengamos una patología, sepamos dónde encontrar o localizar por lo menos esos músculos y saber cómo se llaman. Eso es lo más importante. ¿Vale? De dónde se origina, dónde se inserta para yo hacer mi exploración adecuada. ¿Vale? Vamos a tener la movilidad de la columna lumbar. Dice que en flexión el ligamento vertebral común posterior está el ligamento amarillo, está el ligamento interespinoso, el principal limitador. Todo esto va a actuar en la zona o está en la zona posterior. ¿Vale? Y en extensión, el ligamento vertebral común anterior, el choque de apófisis articulares y apófisis espinosas, todas estas van a estar en la parte anterior. ¿Vale? Inclinación. Ligamentos de la convexidad. Amarillo, volvemos a tener el ligamento amarillo y el intertransverso. ¿Sale? Esto va hacia la convexidad, perdón. ¿Sale? Entonces en lo convexo o en lo cóncavo. ¿Sale? Entonces estos van a actuar de acuerdo al movimiento. Aquí la tarea que les voy a dejar es que me investiguen cada uno de estos ligamentos. Ligamento vertebral común posterior, ligamento vertebral común anterior, ligamento amarillo, ligamento interespinoso y ligamento de la convexidad. ¿Sale? Entonces esos ligamentos quiero que me investiguen de tarea. Muy bien. Aquí ya tenemos una tablita general de los grados que vamos a tener en los movimientos de mi columna
Y esta la puse que es muy resumida, la verdad. ¿En qué movimiento vamos a tener? Flexión, extensión, inclinación lateral y rotación. Sale en flexión, en cervical. En cervical vamos a tener 40 grados. En flexión, en extensión 75 grados, inclinación lateral de 30 a 45 grados y rotación en 45 y 60 grados. Dorsal. En flexión vamos a tener 20 grados, en extensión 25, inclinación lateral en 20 grados y rotación 35 grados. ¿Vale? En columna lumbar, flexión 60 grados, extensión 35 grados, inclinación lateral 20 grados, rotación 5 grados. ¿Vale? Y ahí vemos la totalidad de grados que podemos tener en estas zonas de nuestra columna. ¿Vale? Aquí les puse un extra de extremidad pélvica o cadera. ¿Vale? En flexión, extensión vamos a tener un total mínimo de 165 grados dividido en 135 para la flexión y 30 para la extensión. O sea que su totalidad es de 165 grados de acuerdo a personas que son atletas, bailarines y niños que pueden ser más. Los atletas y bailarines desarrollan un poco más de elasticidad, entonces podría marcar más grados en esas personas, pero su total mínimo es de 165 grados total, dividido en flexión 135 y extensión 30. Y ahí abajo tenemos cuál es la flexión de cadera. Aquí lo vemos, esta es flexión de cadera, que nos va a dar 165 grados. Y la extensión de cadera, que nos va a dar 30 grados. ¿Vale? No podemos tener más grados en ese movimiento. ¿Vale? Aquí vemos la abducción y la aducción. ABD es abrir. ¿Vale? Abrir, que nos va a dar un total de 60 a 80 grados mínimo y están divididos, perdón, a 40 grados a 50 grados. ¿Vale? Para la abducción y para la aducción de 20 a 30 grados. ¿Sale? La aducción nos limita un poco porque tenemos la piernita ahí. ¿Sale? Y la abducción, esta sí es un máximo hasta 50 grados. Muy bien. Seguimos con rotación. Su arco total de movimiento equivale a un 80% divididos en 45 en rotación externa y 35 en rotación interna. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Aquí vemos cómo vamos a rotar nuestra caderita. ¿Vale? Esto se dice que en rotación externa hacia afuera vamos a tener un total de 45 grados. Y rotación interna vamos a tener 35 grados. Es un poquito menos porque nos delimita las rodillas y la punta de los pies. ¿Ok? Muy bien. Pues este es el tema que faltaba. Y ahora sí, creo que esto es como un poquito más práctico. La verdad, a mí se me hace más fácil hacer las clases prácticas porque ya entienden un poquito más en, en esta cuestión de lo práctico, ¿vale? Pero, pues ya, regresando, cualquier duda, pregunta, háganme sus anotaciones, por favor,
y con mucho gusto cuando regresemos o cuando tengamos clases presenciales vamos a resolver cualquier duda y aprender a ajustar. Eso es lo más importante. ¿Vale? Entonces seguimos con músculos del miembro inferior que se dividen en 4 regiones: músculo de la pelvis, músculos del muslo y músculos de la pierna y músculos del pie. ¿Vale? Muy bien, vamos a empezar con el músculos de pelvis, que va a ser iliosoabs. ¿Vale? Su origen va a ser la apófisis transversa de las vértebras lumbares y fosa ilíaca interna. Su inserción es en el trocánter menor del fémur. Su arteria va a ser circunfleja, femoral medial y la arteria iliolumbar. Su nervio va a ser crural y su acción va a ser flexión de cadera. Anteriormente ya vimos cómo es la flexión de cadera, ¿sale? Seguimos con el cuadrado femoral. Su origen va a ser tuberosidad isquiática. Su inserción va a ser en la cresta intertrocantera. Su arteria va a ser arteria glútea inferior, su nervio cuadrado femoral y su acción va a ser la rotación lateral del fémur. Ya vimos lateral o externa, que es prácticamente lo mismo, entonces ya vimos cómo es la rotación externa. ¿Vale? El gemino superior. Su origen va a ser en los músculos superior, en los glúteos, junto al gemelo inferior, que ahí forman los fascículos, y se origina desde ahí hasta insertarse con el trocánter mayor del fémur. ¿Vale? Entonces, su inserción tendón del obturador interno y su arteria va a ser arteria glútea inferior, su nervio del músculo obturador interno. ¿Cuál va a ser su acción? Va a ser estabilizar la articulación coxofemoral, va a ser aducción de cadera y va a aproximar el miembro inferior hasta la línea media del cuerpo, especialmente cuando la pierna está flexionada. ¿Vale? Muy bien. Gemino inferior, su origen tuberosidad isquiática, inserción trocánter mayor, su arteria glútea inferior, nervio cuadrado femoral, la acción abducción, aducción de cadera. Como habíamos dicho que era la aducción, es acercarse a la línea media, ¿sale? Muy bien, seguimos con glúteo mayor. Su origen va a ser en la cara glútea del ilion, ¿sale? Su inserción va a ser en el tracto iliotibial. La tuberosidad glútea, su arteria va a ser la arteria glútea inferior y superior, su nervio glúteo inferior L5, S1 y S2, y su acción va a ser extensión, rotación lateral. Va a tener mucho en cuenta la bipedestación, que estabiliza la articulación coxofemoral y permite también la anteversión pélvica en sinergia con los músculos abdominales. ¿Vale? Muy bien, seguimos con glúteo medio. El glúteo medio se origina en la cara externa del ilio, entre las líneas anterior y posterior. Su inserción va a ser en la cara lateral del trocánter mayor del fémur, la arteria glútea superior, el nervio glúteo superior. ¿Qué va a ser su acción? ¿Qué va a hacer este músculo? Abduce y rota medialmente el muslo. ¿Vale? Entonces aquí vemos el glúteo medio. Aquí está. Muy bien, seguimos con el glúteo menor. Su origen va a ser en la cara externa del ala del ilion. Su inserción va a ser en el borde anterior y superior del trocánter mayor, obviamente del fémur, y su función va a ser
como aductor, ¿vale? Del miembro y también como soporte, en particular cuando estamos parados en una sola pierna, ¿vale? Va a ser un soporte en esta articulación. También coxofemoral, ¿vale? Seguimos con obturador externo. Su origen, que es en el margen óseo del orificio obturador del isquion, obviamente, y su inserción va a ser en todas las fibras que convergen y recorren el trayecto un poco hacia atrás y hacia arriba y hacia afuera, ¿vale? Va a ser, termina en el tendón y se va a insertar en la fosita trocantérica del fémur, ¿vale? Entonces la acción va a ser contracción del obturador externo, estabiliza la articulación coxofemoral también y produce aducción de cadera y aproxima el miembro inferior hacia la línea media, ¿vale? Muy bien, seguimos con obturador interno. Su origen es borde del agujero obturador y membrana obturatriz. Inserción superficie medial del trocánter mayor del fémur, proximal a la fosa trocantérica. Nervios, ramos directos del plexo sacro, acción rotador externo de la cadera, ¿vale? Seguimos con el músculo cuadrado lumbar, ¿vale? Eso ya es del muslo. Muy bien. Se dice que se denomina cuádriceps debido a que tiene 4 cabezas musculares que se encuentran en la cara interior del fémur. Su origen prácticamente son en la cara externa del fémur, que desde el trocánter de la línea áspera, sobre todo a 2/3 posteriores, sus fibras tienen una trayectoria hacia abajo y hacia adelante. Es su cara anterior del fémur. Su inserción va a ser en la cara anterior del fémur, su arteria femoral, su nervio femoral, y la acción va a ser extensión de la pierna, ¿vale? Entonces, allá dice cuádriceps, ¿cuáles son esos músculos que lo conforman? Va a ser el vasto intermedio, el vasto medial, el vasto lateral y el recto femoral. Aquí les voy a dejar esta tarea, que me localicen o que me pongan esos músculos, vasto intermedio, medial, lateral y recto femoral, que me pongan su descripción. Solamente quiero origen, inserción y acción, solo esas 3. Y con su respectivo dibujito. Todas las tareas van a ser hechas a mano y con dibujos hechos a mano, ¿sale? Entonces esa es su tarea. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el vasto intermedio, su origen, superficie anterior, lateral del fémur. Es muy, muy rápido y muy resumido. Su inserción va a ser en el ligamento rotuliano y su acción va a ser extensor de la pierna, ¿vale? Entonces nos brincamos esto, arteria y nervio. Si ustedes lo consideran, pónganselo, ¿sale? Pero sí necesito los otros 4, bueno, los 3 que ya faltan, músculos del cuadrado femoral o cuádriceps femoral, ¿sale? Muy bien, seguimos con el sartorio. Su origen va a ser espina ilíaca antero superior. Su inserción superficie superior y antero medial de la tibia. Su acción va a ser flexor de cadera, aproxima el fémur hacia adentro, que va a ser como es un aductor, vaya. También rota la cabeza femoral hacia afuera, es decir, consigue poner el talón de un pie adelante de la rodilla en la pierna contraria, ¿sale? Entonces, como que entrelazan estas piernas. Seguimos con el músculo de tensor de fascia lata.
Su origen va a ser espina ilíaca anterosuperior, inserción, cintura iliotibial, arteria circunfleja femoral lateral y arteria glútea superior. Nervio glúteo superior, acción, abduce, ABD, o sea, abre. La articulación de la cadera, rotación interna, flexión de la articulación de la cadera y tensa la fascia lata. Aquí lo podemos ver, que este es el tensor de la fascia lata. ¿Sale? Pacientes que tienen este padecimiento suelen usar siempre tacones. O sea que si una paciente llega con tacones o un paciente con tacones, lo principal que ustedes van a palpar o van a sentir es o van a diagnosticar es que este músculo se va a contraer o va a doler muchísimo el tensor de la fascia lata. Personas que usan tacones o que están todo el tiempo cruzando la pierna. Esas personas también suelen tener la fascia muy contracturada. ¿Vale? Seguimos con músculo aductor mayor. Su origen es isquio, su inserción va a ser el fémur, arteria obturadora, nervio, rama posterior del nervio obturador, nervio ciático, y su acción va a ser acercar el muslo hacia adentro del cuerpo. O sea que va a ser un aductor. ¿Vale? Seguimos con músculo aductor largo del muslo. Su origen va a ser el cuerpo púbico tras las crestas ilíacas. Cresta púbica. Su inserción es la línea áspera del fémur, arteria obturadora, nervio, rama anterior del nervio obturador. Su acción va a ser aducir y flexionar el muslo. Entonces aquí ya empezamos con los aductores, ¿sale? Unos son abductores y los otros son aductores. Muy bien. Seguimos con el aductor corto, su origen superficie anterior del pubis, su inserción línea áspera del fémur, trocánter mayor. Su arteria obturadora, su nervio obturador y su aducción de cadera. Sigue siendo un potente aductor. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos el mismo dibujito porque aquí ya están todas descritas de dónde a dónde van a estar. Seguimos con el músculo pectíneo. Es origen de la rama iliopubiana al fémur. Su inserción línea pectínea del fémur. Su arteria obturatriz, nervio femoral, a veces nervio obturador. Su función, junto con los músculos abductores de la pierna, el aductor mayor largo y corto mueve el muslo afuera y adentro de un movimiento llamado aducción. Son músculos potentes que permiten el movimiento de cruzar la pierna sobre la otra. ¿Vale? Entonces, estos van a ser potentes aductores que lleven la pierna a una línea media. ¿Vale? Músculo gracil. Su origen desde la rama inferior del pubis y la rama del isquion hasta la tibia. Su inserción se efectúa lateralmente a la sínfisis pubiana y el ángulo del pubis medial a la sección de los músculos aductores largo, corto, en el labio lateral, parte anterior de la rama isquiopubiana. Su función va a ser aducción, flexión de cadera y rotación interna. ¿Sale? Entonces estos siempre van a estar acercándose a la línea media de los otros. Muy bien, seguimos con bíceps femoral. Tuberosidad isquiática, su origen, línea áspera de fémur, su inserción, extremo superior del peroné, su arteria popltea, glútea inferior,
y el nervio va a ser nervio fibular común, ¿sale? Y nervio tibial. Su acción va a ser extensión de la cadera, flexión y rotación de la rodilla. Músculo semitendinoso. Su origen va a ser tuberosidad isquiática. Su inserción, región proximal de la superficie medial del extremo superior de la tibia. Su arteria, arteria glútea inferior, arterias perforantes. Nervio, división tibial del nervio ciático. Su acción, flexiona la pierna a nivel de la rodilla y extensor de la cadera. ¿Vale? Vale, seguimos con el semimembranoso. Su origen va a ser tuberosidad isquiática, su inserción condilomedial de la tibia, su arteria glútea inferior femoral profunda, su nervio, nervio ciático, su acción, extensión de cadera y flexión de la rodilla. Seguimos con el músculo tibial anterior. Origen, superficie lateral de la tibia y membrana interósea. Su inserción, superficie inferomedial del cuneiforme medial y primer metatarsiano. ¿Vale? Arteria tibial anterior, nervio, nervio peroneo profundo y acción sería flexionar y inversión del pie. ¿Vale? Músculo peroneo anterior. Su origen tercio inferior del peroné, su inserción quinto metatarsiano de pie, arteria tibial anterior, su nervio peroneo profundo y su acción va a ser flexión dorsal y eversión del pie. ¿Vale? Ya cuando estemos en práctica vamos a ver cómo es la eversión y la inversión de pie. ¿Vale? Músculo peroneo corto. Su origen va a ser el peroné, su inserción en el quinto metatarsiano, arteria fibular, nervio peroneo superficial. Acción va a ser la abducción del pie, pronación y flexión plantar de pie. ¿Vale? También vamos a ver la flexión y extensión de plantar. Muy bien. Músculo popliteo. Su origen, cóndilo del fémur, su inserción, porción posterior y superior de la tibia, arteria poplitea, nervio tibial y su acción, flexión de la pierna. ¿Vale? Flexión y extensión. Esto ya es de la piernita. ¿Vale? Muy bien, tibial posterior. Su origen, cuerpo de la tibia y peroné. Su inserción, navicular, cuneiforme, medial y metatarsiano. Su arteria tibial posterior, nervio tibial, acción, aducción de pie, flexión plantar de pie. Seguimos con los músculos gastrocnemios. ¿Vale? Sus orígenes, su origen va a ser cóndilos del fémur, su inserción va a ser calcáneo, sus arterias gemelas, nervio tibial, acción, flexión, plantar de pie. Y aquí vemos los gastrocnemios. Seguimos con músculo sóleo. Su origen tibia y peroné. Su inserción calcáneo, arterias gemelas, nervio tibial y acción, flexión plantar. Está aquí. ¿Vale? Sóleo. Entonces, se dice que los gastronemios con el sóleo se hacen un músculo que se llama tríceps crural. ¿Sale? Entonces aquí, cuando les digan, a ver, liberen el tríceps crural, se conforma de dos, o cómo se conforma, de dos gastronemios y del sóleo. ¿Sale?
Muy bien, seguimos con los extensores de los dedos. Este es extensor corto de los dedos. Su origen va a ser calcáneo. Su inserción, la cuatro primeros dedos de los pies, la arteria pedia, nervio peroneo profundo. Y su acción va a ser extensión de los dedos del pie. Flexor del corto de los dedos, su origen va a ser calcáneo. Su inserción, la segunda falange de los dedos, segundo y quinto del pie. Su acción, flexión de la segunda falange de los dedos, segundo a cuarto. Lubricales de pie, su origen son bordes mediales de los dedos del flexor largo, su inserción falanges proximales y tendones extensores de los cuatro dedos laterales. Arteria plantar lateral y medial, su nervio plantar interno y externo. Y su acción flexiona las articulaciones metatarsofalángica y extiende las articulaciones interfalángicas. ¿Sale? Seguimos con músculos interóseos dorsales del pie. Sus orígenes son metatarsos, inserción, falanges proximales, nervio plantar lateral, acción, aducción de los dedos. Bien, seguimos con interóseos plantares, origen metatarsos, inserción, falanges proximales, nervio plantar lateral, y su acción va a ser igual, aducción de los dedos. Todos estos músculos van a hacer la misma acción o van a coincidir en la misma acción porque trabajan, como ya les dije, en conjunto. ¿Sale? Entonces aquí les puse un extra de movilidad de miembro inferior. ¿Sale? Como ya vimos anteriormente, la rotación lateral externa, rotación medial, de cadera, eso es cadera, la abducción, la aducción. ¿Sale? Aquí ya vemos, aquí ya estamos viendo la inversión y la eversión del pie. ¿Sale? Y aquí, ¿quién va a hacer esta acción? La articulación subastragalina. ¿Sale? Aquí ya vemos la flexión dorsal, porque se refiere al dorso del pie, y la flexión plantar que habla de la planta del pie. ¿Sale? Esta lo va a tener la articulación metatarsofalángica y falángica. ¿Sale? Entonces, seguimos con extensión de cadera. Ya vimos cuál era la extensión de cadera y la extensión de cadera. Flexión y extensión. Aquí me equivoqué, perdón. O sea, de aquí vamos a tener a la extensión. ¿Sale? Flexión de rodilla. Aquí lo vemos. Flexión de rodilla. Extensión de rodilla, que no va a tener tanta o no va a tener casi grados o tiene 0 grados de extensión de rodilla. Y seguimos con flexión dorsal. Flexión dorsal del tobillo. ¿Cómo va a ser flexión dorsal? Hacia arriba, ¿sale? El dorso. Y flexión plantar va a ser hacia abajo, ¿sale? Del tobillo. Plantar se refiere a la planta de mi pie. ¿Ok? Y aquí, pues aquí ya tenemos la flexión, extensión, lo que les había yo dicho. ¿Sale? Muy bien. Espero que no tengan alguna duda hasta aquí. Y si no, me lo hacen saber en el grupo de WhatsApp, como ya les había comentado anteriormente. Nadie me ha escrito, nadie me ha preguntado cuál es la tarea, nadie ha dicho, a ver, es esto, es el otro. Entonces, cuando regresemos, espero que todos tengan su tareita y que estén revisando el material que estoy dejando para que sea mucho más fácil entrar en práctica, porque ustedes pues ya lo habrán visto, ya lo habrán estudiado
Entonces sugiero que sí. Espero que, y entonces aquí, para todo esto de músculos de la extremidad y músculos del miembro inferior, etcétera, el ajuste precisamente para este tema, lo dejamos pendiente igual, seguimos en rojo. Esperemos que la próxima semana o la próxima clase, que va a ser dentro de 15 días, ya tengamos pues acceso y ya empecemos a practicar todo esto. Sí me urge que veamos esto y posteriormente seguimos con el sistema nervioso central, que eso en la próxima clase lo vamos a ver. Espero que les digo que si ya entramos a clases, ya posteriormente en el transcurso de esos 15 días, les voy a pedir algún material para que tengamos un poco la clase didáctica para pues para ciertas actividades que vamos a realizar, ¿sale? Entonces yo ya les estaré avisando y pues esto sería, seguimos con el sistema nervioso central. Solamente les voy a hacer saber cuál es la anatomía. Obviamente no nos vamos a meter tan adentro, tan químico, tan bioquímico y tan fisiológico. Solamente vamos a ver en dónde está, qué controla y eso, ¿sale? Muy bien. En anatomía del sistema central, sistema nervioso central, se dice que está protegido por el cráneo, la columna vertebral y unas membranas llamadas meninges. ¿Vale? Entonces, otra tarea. Me van a, me van a realizar una investigación de qué son las meninges, de qué se trata, ¿sale? ¿Qué son las meninges tal cual? Así vamos a tener un resumen, ¿sale? Está formado por el encéfalo y la médula espinal compuesta por millones de células conectadas entre sí llamadas neuronas. Parte del sistema nervioso central. Sus partes son, podemos dividir nuestro sistema nervioso en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se compone por todos los nervios que parten del sistema nervioso central y se extiende a lo largo del cuerpo. Por otro lado, el sistema nervioso central está formado por encéfalo y médula espinal. ¿Vale? Entonces ahí vemos el encéfalo, diencéfalo, cerebelo, médula espinal, mesencéfalo, puente, tronco encefálico y bulbo raquídeo. ¿Vale? Todo esto va a ser parte de nuestro sistema nervioso central. Todo esto lo protege ¿quién? Cráneo y vértebras cervicales. ¿Sale? O vértebras de toda la columna. Muy bien. Es las partes y funciones del encéfalo. Es una parte superior del sistema nervioso central, conocido popularmente como cerebro. Esta parte del sistema nervioso está compuesta por otras regiones, además del cerebro. En anatomía se divide, ¿sale? En cerebelo, cerebro, cerebelo y tallo cerebral. ¿Vale? Así se va a dividir el encéfalo. Cerebro. El cerebro tiene muchas funciones, pero de modo general es encargado de procesar información que viene de los 5 sentidos, así como controlar movimiento, las emociones, la memoria, la cognición, el aprendizaje y el centro de las funciones intelectuales. ¿Vale? Anatómicamente, el cerebro se puede dividir en dos partes, telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo corresponde a dos hemisferios cerebrales, que es el derecho y el izquierdo, comunicados por fibras nerviosas llamado cuerpo calloso.
Y en la parte exterior del cerebro es conocida como corteza cerebral profunda por materia gris y por la materia blanca. ¿Vale? Ahí vemos la materia gris y la materia blanca. Su función de la materia blanca es transmitir información al resto del cuerpo humano. ¿Vale? Y la función de la materia gris es se relaciona con el procesamiento de información, por tanto también razonamiento. ¿Vale? Entonces una transmite y la otra va a ser el razonamiento de la información para volver a mandarla. ¿Vale? Un lado del hemisferio izquierdo, que es el responsable del movimiento y la representación sensorial de la parte derecha de nuestro cuerpo. El razonamiento lógico, la inteligencia lingüística, la habilidad matemática. Y por el otro lado, el hemisferio derecho se encarga del movimiento y la percepción del lado izquierdo. Y la visión entre dimensiones, la creatividad y la imaginación. ¿Vale? Entonces esto se dice que está muy relacionado con los 5 sentidos también. ¿Vale? La corteza de cada hemisferio se identifican por 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. ¿Vale? El frontal va a controlar movimientos voluntarios, y va a tener la capacidad de planificar con la inteligencia y la personalidad. ¿Vale? El lóbulo occipital, quien integra información visual. El lóbulo temporal, que integra información auditiva, memoria y emociones. Y el lóbulo parietal, que se integra la información táctil de todo el cuerpo e interviene en la sensación del equilibrio. ¿Vale? Entonces eso es muy importante. Todo esto lo encontramos en los lóbulos frontales, occipital, temporal y parietal. ¿Vale? Entonces todo esto está dentro de nuestro cráneo. Y encéfalo, tálamo y epitálamo. Finalmente el epitálamo. El encéfalo está compuesto por diferentes partes anatómicas como hipotálamo, tálamo y epitálamo. El tálamo recibe sensaciones que recorren la parte del sistema nervioso central y la distribuye a otras regiones de la corteza cerebral. Su principal función del hipotálamo es regular el equilibrio de nuestro cuerpo y las necesidades básicas, por ejemplo, la ingesta de alimentos, la bebida, el instinto de reproducción, y controla también el sistema endocrino. Y finalmente, el epitálamo pertenece al sistema límbico, relacionado con las emociones y la intuición, y también tiene la glándula pineal, que regula los estados de sueño y vigilia. ¿Vale? El cerebelo. El cerebelo hace de puente los estímulos de la médula espinal para que lleguen al cerebro. Algunas de sus funciones son los siguientes: regular los latidos del corazón, la presión arterial, el equilibrio y la función respiratoria. Regula también los movimientos musculares tales como correr, caminar, escribir, y también tiene que ver con la tonicidad muscular y postural corporal. ¿Vale? Entonces, todo esto nos ayuda el cerebelo. Por eso hay personas que cuando tienen un accidente, ¿y qué pasa si uno de nuestros hemisferios falla? Sí podemos vivir, pero no en su totalidad como cuando funciona todo correctamente. ¿Vale? O tenemos un golpe en el cerebelo. Hay personas que ya impiden tener equilibrio, ¿sí? Su ritmo cardíaco disminuye, aumenta, ¿sale? Y su sistema respiratorio obviamente también tiene algo que ver. ¿Vale? Pues el tronco encefálico y el tallo cerebral.
ubicado sobre la médula espinal. El tallo cerebral está dividido en 3 regiones anatómicas: la protuberancia y el mesencéfalo. El bulbo raquídeo es la parte del encéfalo que se une a la médula espinal. El óvulo se localiza fascículos ascendentes sensoriales y descendientes que son motores, ¿vale? Y sustancia gris que comunica médula espinal y encéfalo. Estos regulan funciones vitales como la función respiratoria, los latidos del corazón, y el diámetro vascular. Controla además el vómito, la tos, el estornudo, el hipo y la deglución. ¿Vale? La protuberancia anular o el puente del tronco encefálico regula los movimientos respiratorios y recibe información sensorial del gusto, información táctil y de la cara y del cuello. ¿Vale? Entonces, tanto unos son motores como otros son sensoriales. ¿Vale? Entonces, van a estar controlados y posteriormente van a ser otros nervios que de ahí vamos a proceder más adelante, que se relaciona con los pares craneales, que algunos son motores y algunos son mixtos, como aquí nos los está diciendo, ¿vale? Tanto el tacto como las cosas que tú puedes hacer o que pueden controlar, o mixtos, que son motores que son autónomos y que son sensitivos, ¿vale? Y finalmente el mesencéfalo controla los movimientos de los ojos, así como también la contracción de la pupila. Participa en la regulación subconsciente de la actividad muscular. Y ahí tenemos partes del cerebro. Ahí vemos el lóbulo parental, el lóbulo occipital, el cerebelo, lóbulo raquídeo, lóbulo temporal, ¿está? El temporal, el hipotálamo y el lóbulo frontal. ¿Vale? La médula espinal y sus funciones. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central situado en el interior de la columna vertebral. Tiene 31 segmentos espinales y cada segmento nace un par de nervios espinales. Los nervios espinales o raquídeos mantienen la comunicación entre la médula espinal y las diferentes partes del organismo. ¿Sale? Entonces, entre esos 31 segmentos vamos a tener en cada uno una ramificación de nervio, ¿sale? O una salida de nervio. ¿Cuántos en la diapositiva anterior o en la clase anterior habíamos dicho que tenemos 33 vértebras de nuestra columna vertebral, ¿sale? Pero aquí solo vamos a tener 31 porque después ya son terminaciones nerviosas y que van a ir, o sea, que la médula espinal se termina hasta 31 pares o hasta 31 contando vértebras de la columna. ¿Sale? Su función de la médula espinal van a ser muchos, como los actos de reflejos y también la vía de comunicación entre el cuerpo y el encéfalo a través de vías ascendentes sensitivas y vías descendentes motoras, como el resto del sistema nervioso central. La médula espinal está constituida por sustancia gris, situada en la parte central, y sustancia blanca, situada en la parte más externa. Hoy hemos dicho que la sustancia gris y la sustancia blanca, una se encarga de recibir información y la otra de asimilar y mandar información. ¿Vale? Entonces estas dos se van a combinar y así se van a producir todas estas terminaciones nerviosas que van a ser unas sensitivas y unas motoras. Y ahí vemos la sustancia gris, sustancia blanca y los ventrículos. ¿Vale? Muy bien. Aquí les voy a dejar otra investigación que va a ser un resumen de impulso nervioso. ¿Vale? Y el otro va a ser un resumen de sinapsis.
En estas diapositivas yo dejé videos o link para videos para para ver precisamente cómo es la sinapsis, que es sinapsis e impulso nervioso, ¿sale? Esas son las únicas dos tareas que ustedes me van a realizar por el momento. Igual, posteriormente estaré revisando todas las tareas pendientes o las tareas que he dejado. Y y pues aquí terminamos con sistema nervioso central, ¿sale? Aquí posteriormente vamos a seguir con sistema nervioso periférico, pero eso pues ya sería otra clase. Y posteriormente me van a ir entregando sus tareas, por favor. Espero que revisen y tengan claras las tareas, y si no, con mucho gusto los estaré atendiendo por WhatsApp, ¿sale? Pues esto sería todo de la clase y cuídense mucho, ¿sale? Gracias. Chao.